Buenos días, tardes o noches, depende de que nos vea, nos escuche. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios, Biblia. Somos bautistas, compartimos nuestra fe con aquellos que gusten escuchar, oír qué dice la Biblia. No qué digo yo o qué dice alguien más de aquí de la congregación, sino simple y sencillamente qué es lo que nos dice la Biblia. Esta mañana vamos a analizar en Primera de Juan capítulo 5, del 1 al 5, 5 versículos. Vamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia Reina Valera y luego vemos cómo nos presenta la Biblia Las Américas, Biblia de Estudio. Y pasamos a analizar un poco. Adelante. Primera de Juan 5, 1 al 5 dice la palabra de Dios: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y está la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hasta ahí. Oras, por favor. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el amanecer de esta mañana, Señor, el descanso de la noche, Señor. Y pues, Padre, gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor. Padre, en esta mañana venimos ante ti, primeramente a ponerte esta predicación en tus manos, Señor. Tú sé el que guía y usa al que está predicando, Señor. Guíalo, Señor, y pues, Padre, igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda predicando y presentando tu palabra, Señor. Síguelos guardando, Señor. Síguelos protegiendo, Señor, y pues, Padre, síguelos guiando y dándoles sabiduría a cada uno de ellos, Señor. Padre, también te pedimos por cada oyente, Señor, prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprender de tu palabra, Señor, y pues, Padre, ayúdanos a aplicar tu palabra a nuestras vidas diarias, Señor. Padre, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, también venimos ante ti, Señor, a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, enfermedades o pérdidas, Señor. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú eres el que sana, el que cura, el que cuida, el que consuela, el que suple, Señor, y pues, Padre, el que guía, Señor. Tú conoces nuestros deseos, Señor, y pues, Padre, al fin del día va a ser todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Te seguimos pidiendo que haya puertas que tengan que estar abiertas, Señor, y pues cierra las puertas que tienen que estar cerradas, Señor. Te seguimos pidiendo por cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Tú síguelos usando, Señor, síguelos protegiendo, Señor, y pues, Padre, que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. También te pedimos por las situaciones de alrededor del mundo, Señor. Tú conoces las situaciones, tú conoces cómo está toda la situación alrededor del mundo, Señor, y pues, Padre, nomás te seguimos pidiendo por cada persona, por cada familia y por cada gobierno, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y todo esto te lo pedimos en tu nombre, Señor. Nuevamente te lo ponemos todo en tus manos. Y pues, Padre, gracias por tu gran misericordia que tienes hacia nosotros, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, vamos a ver entonces cómo nos lo presenta la Biblia de las Américas, Biblia de Estudio. Dice la palabra de Dios así, capítulo 5, versículo 1 de Primera de San Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. El 2. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. 3. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence el mundo? Versículo 5. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es una breve enseñanza, pero tiene mucho significado, tiene mucho contenido espiritual, obviamente. Aquí hablamos de lo espiritual, compartimos qué dice la Biblia. Los mandamientos de Dios precisamente es porque Él es Dios, Él es el creador. Aunque se diga que el destino, que esto, que el otro, Dios nunca cambia, es el mismo.
Podemos tener diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, pero eso no quita que Dios es verdadero, que Dios existe. Aunque lo quiera el ser humano negar porque no le convienen los mandamientos, porque es ahí donde empieza el problema del ser humano. Cuando vienen los mandamientos, los estatutos, por naturaleza humana somos rebeldes a la autoridad de quien sea. Tratamos de imponer nuestra autoridad sobre la autoridad. Y es lo que pasa, es exactamente lo mismo con la palabra de Dios. Es autoridad, pero es autoridad para el creyente, para el que cree que hay un Dios verdadero, para aquel que ha aceptado a Cristo como su único Salvador. La Biblia pasa a ser autoridad para el creyente. Al que no cree, está fuera de la autoridad de la Biblia, está fuera de que Cristo vino y cumplió la ley, no la quitó, no la anuló, no la abrogó, la cumplió. ¿Pero para quién? Para todo aquel que cree en Dios y le cree a Dios, que envió a su Hijo con un plan de qué? De salvación para nuestras almas. Esta mañana vamos a analizar precisamente qué es lo que nos enseñan los versículos. Es amplia la palabra de Dios, son más versículos, pero vamos a tratar de ser cortos con la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en la Biblia Reina Valera, que es la que usamos para predicar, para enseñar, para estudiar. Dice el versículo: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Cualquiera que ama al que ha engendrado, o sea, al Padre, ama también al que es nacido de él. ¿Quién? Jesucristo. A Jesucristo. Amamos al Padre, amamos al Hijo. En la Biblia tenemos amplia información acerca de que debemos amar. ¿A quién? A Dios. Ahí se me olvidó el versículo, primer gran mandamiento. Ya lo hemos leído, está en la Biblia, yo creo que muchos lo conocemos, que nos pide, que nos pide algo muy esencial para el ser humano cuando hemos sido tocados por la mano de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que dice? Mateo 22, 37 y 38 dice la palabra de Dios. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿El segundo? Dice la palabra de Dios, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Gracias. De estos dos mandamientos, empiezan los mandamientos a enseñarnos que si no aprendemos a amar a Dios, no podemos amar a nadie más, ni a nosotros mismos. Porque para aprender a amar necesitamos aprender a amar al que nos amó primero. A que con ese amor fraternal, ese amor de Padre, nos creó, nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos la corona de su creación, el ser humano. Es muy importante entender el propósito que Dios tiene al crear al ser humano, al crear este mundo para el ser humano. Pero si no entendemos que Dios es amor, Dios es todopoderoso. Dios no puede ser bajado a un nivel de la mente humana porque no tenemos ni idea cómo es Dios realmente, físicamente ya viéndolo. Pero no es un ser humano. Dios es todopoderoso. Dios es espíritu. Dios es fuego consumidor. Y dice en Éxodo 20:19, Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre pues, para que números son algo así. ¿Por qué todas esas referencias? Porque es una enseñanza del Dios verdadero y nos da toda la información para los que creemos que es verdadero, que vive, que existe, que no hay otra cosa más grande que Dios. Pero esta es una enseñanza que debemos tener en conocimiento, analizar y buscar la verdad, no porque nada más yo les diga, o porque alguien más les dice algo. Tenemos que buscar si de veras nos interesa, nos importa mucho la salud de nuestra alma, la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es que vamos analizando todo esto, ¿lo tenemos o no? ¿Me lo lees, por favor? Números 23, 19 dice la palabra de Dios.
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Gracias, mija. Dios no es hombre, Dios no es un ser humano, Dios no es hijo del ser humano. Dios ha sido, es y será por la eternidad, por los siglos de los siglos. No cambia, es el mismo. Depende de cada quien, perdón, si queremos entenderlo o no queremos entenderlo, eso no limita a Dios en nada. Dios no nos necesita a nosotros para nada. Dios es todopoderoso. Nosotros necesitamos de Dios. Por eso es que debemos aprender que amar a aquel que nos amó desde antes de ser creados. Cuando ya estábamos en su corazón, cuando ya estábamos en su mente. Él sabía quién iba a ser usted y quién iba a ser yo. Y cada persona tiene un propósito divino, pero Dios no creó robots. Puso en el ser humano una inteligencia que muchas veces al mismo ser humano menosprecia. Es que hay más, es que pueden pensar lo que quieran, todos somos libres de pensar y creer lo que queramos. Pero lo principal es buscar, analizar. ¿Por qué me estás enseñando esto? ¿De qué se trata? Lo que nosotros compartimos es la palabra de Dios y es lo que creemos, es donde está fundamentada nuestra fe. ¿En quién? En un Dios verdadero, único y absoluto. Y en su Hijo Jesucristo, que por amor lo envió a este mundo. ¿Verdad? Por eso vemos el versículo 1 en capítulo 5 de Primera de Juan. Dice, todo aquel que cree, fíjese bien, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido. Y nosotros entendemos que es el Padre, creador de todo, y que la creación que Él hizo, porque son dos tipos de creaciones, la terrenal y la espiritual. Muchas veces no entendemos que lo espiritual es otro, por decirlo en alguna manera, un rango más alto en lo que Dios ha hecho. Lo espiritual no lo podemos ver. Por eso se batalla para que nosotros entendamos que Dios no es un ser humano. Dios es espíritu. Dios creó al ser humano con un propósito. Pero ese propósito no es a fuerzas. Dios nos creó y nos dio libre albedrío o libre pensamiento o pensamiento personal de aceptar las cosas o no aceptarlas. Eso depende de cada quien. La cuestión es que todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios, hijos de Dios. La Biblia nos dice que cuando conocemos al Hijo y aceptamos al Hijo como nuestro Salvador, ¿de qué? Del tormento eterno, de nuestra alma, no de nuestro cuerpo. Porque el cuerpo va a quedarse aquí, este cuerpo. ¿Que el cristiano va a tener otro cuerpo? Ciertamente que sí, pero eso es de la enseñanza. Que debemos entender que todo lo que la Biblia habla, la habla espiritualmente, para el futuro espiritual. En lo terrenal hacemos el camino a lo espiritual, que Dios ya nos proveó la dirección correcta en Cristo Jesús. Pero lo queremos, bueno, eso depende de cada quien. Eso es, quiero entenderlo o no quiero entenderlo, eso ya es de cada quien. Por eso todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y nos recuerda que Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo, que ¿qué ha hecho? ¿Ha enviado a quién? A su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si usted lo cree o yo lo creo, que verdaderamente lo creemos, entonces vamos entendiendo y vamos viendo, analizando los puntos de la palabra de Dios, las direcciones que nos da, los consejos que nos da, las sugerencias que nos da, lo que nos dice, mira, es esto y esto es así. En la Biblia no hay doble idea, es una sola de Dios. Son doble pensamiento. Son los pensamientos de Dios y nomás tienen una dirección. ¿Cuál? Su reino celestial. Pero ¿quién es el que decide? ¿Ir para arriba, por decirlo de alguna manera, ir para arriba o ir para abajo? Eso depende de la decisión que usted tome al querer buscar información, investigar, analizar, examinar
la palabra de Dios, porque están los datos completos. Lo único que falta es nosotros que haya esa convicción para que podamos entender las cosas de Dios. De otra manera, pues no hay disposición de querer entender, de querer aprender, pues no vamos a avanzar nada, ¿verdad? Vemos entonces que la palabra de Dios nos dice ahí en Juan 8:42. Dice la palabra de Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, no he venido de mí mismo, mas Él me envió. Gracias, mira. No he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué? Porque de tal manera ama a Dios al ser humano, al mundo, no al globo terrenal, al mundo. Las personas es el mundo. O sea, que envió a su Hijo ¿para qué? Para que entendiéramos y poder renacer, no físicamente, sino espiritualmente, en nueva criatura, un nuevo ser espiritual. Pero eso ¿cómo se logra? Con disposición. ¿Qué dice ahí Juan 3:16 y 17? Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Amén. Repito, gracias. El mundo somos la gente, las personas que habitamos en este planeta terrenal. Cada persona, cada ser humano, tenemos libre albedrío, tenemos libre pensamiento. No todos pensamos igual, no todos vivimos igual, no todos tenemos lo mismo terrenalmente. Físicamente tenemos lo mismo, pero no somos iguales en pensamiento, en modo de vivir. Cuando entendemos que Dios es el creador de todo y que Dios nos ama y que el ser humano cayó en pecado, usted puede decir, pero yo no estaba ahí. Sí, pero el ser humano fue hecho, moldeado de una sola materia, un solo cuerpo. Y ese se contaminó porque Dios sujetó a la humanidad a la multiplicación. Es como cuando usted prepara masa o alguien prepara masa para pizza, para tortillas, para lo que sea. Hacen una mezcla y al mezclar se le pone la levadura o el rexalo, como lo conozca. ¿Y qué pasa? Se le da toda la masa. Y es lo mismo que pasó con la humanidad. Pecaron nuestros padres terrenales y todos heredamos ese pecado. Entonces, ese pecado nos lleva a estar sujetos a aquel que venció al padre terrenal, a Adán y a Eva, nuestros padres terrenales, biológicos. ¿Qué es lo que debemos tener? Que Dios nos muestra su amor, dándonos la oportunidad de recapacitar, pero con una decisión propia. Dios no nos va a poner, tienes que hacerlo, no. Si tú quieres, mira, esto es lo que hay que hacer. Amarás al Señor tu Dios primeramente con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser. ¿Para qué? Para que aprendas a amarte a ti mismo y puedas amar a los demás. De otra manera, no aprendes a amarte tú mismo y haces de tu cuerpo lo que tú quieras, ciertamente, sin tomar en cuenta aquello que Dios nos ha propuesto para salvación de nuestras almas. Entonces, es necesario que investiguemos, busquemos si realmente queremos recibir a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, ¿verdad? No hay otro camino, no hay otra manera de llegar al Padre sino por Cristo. Que dice Juan 14:6, porque dijo el Señor, le dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, y puede checarlo en la Biblia, sino por mí. ¿Por quién? Por Cristo. Nada más. Por eso ahí en Juan 1:12, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, dio-les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Juan 3:15. Dice la palabra de Dios, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios nos ama de tal manera. Si Dios no nos amara, no se hubiera ocupado de qué? De buscar la manera, o Él ya tenía la manera, porque es omnisciente, omnipresente, de darle al ser humano la oportunidad de volver a tener la comunión con el Padre, de volver
a ser hijo de Dios. ¿Por qué? Romanos 5:8. Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Vamos a integrarse, mija. Vamos entendiendo que Dios envió a su Hijo con un propósito a que sufriera, a que pagara algo que Él no debía. Pero el amor de Dios nos llevó o lo llevó a tener misericordia de nosotros y darnos la oportunidad de volver a tener esa comunión con el Padre. Pero depende de cada uno, ¿verdad? Aunque hay muchas enseñanzas de que no, esto, no, que lo otro. Hay muchos mentirosos, hay muchos que están lucrando, hay muchos que son charlatanes de la palabra de Dios. Conocen la palabra de Dios, pero no la quieren, no la obedecen, no la buscan. ¿Qué dice ahí en 1 Juan 1, 22 y 23? Primera de Juan Ujú. 1, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 22 y 23. no tiene, ¿Qué tiene? 9 y 10. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es Cristo? Es Primera de Juan 2, 22 y 23. Me equivoqué por el capítulo. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Amén. Gracias. Una disculpa por eso si me equivoqué en el capítulo, pero es algo que debemos tener la seguridad de que ¿quién es el que aborrece al ser humano? ¿Quién es el que está obrando detrás de aquellas personas que lucran, que mienten o que buscan sacar algún provecho de la palabra de Dios? Pues echan mentiras, buscan la mentira. ¿Por qué? ¿Quién es el que los guía? Juan 8:44. Dice la palabra de Dios, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicidio ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Qué tremendo, ¿verdad? Vemos entonces que nos enseña de dónde viene la mentira, de dónde viene el engaño. ¿Por qué? Porque el enemigo aborrece, o el diablo, para que se entienda, aborrece al ser humano, porque el ser humano está hecho a imagen del Padre, del Todopoderoso. Y él no quiere al ser humano. Por eso el ser humano es engañado en muchas maneras, que a grado que llega la incredulidad, el espíritu de la incredulidad, y domina a aquella persona que conociendo la palabra de Dios, se desvía todo por no estudiar la palabra de Dios. ¿Qué dice Isaías 5:20 al 23? Son cosas que tenemos que tener bien en claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando ya está la incredulidad en las personas? Dice la palabra de Dios, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que dan por justo al impío por cohecho y al justo quitan su justicia. Amén. Vemos entonces que se corrompe la palabra de Dios, se corrompen las personas, desvían la palabra de Dios, sacan el texto bíblico de contexto para poder engañar a las personas y ponernos en lugar de Dios y ponernos en lugar del Señor y decir, es que no es eso, es esto. ¿Y que vemos en ese tiempo? El desamor hacia Dios. Poco a poco se ha ido cimentando, afirmando y creciendo la incredulidad en el ser humano, sin darnos cuenta que la condenación es verdadera, que hay un Dios justo y verdadero, que es eterno, y que todo lo que hagamos vamos a dar cuentas. Nos guste o no nos guste, nos van a pedir cuentas de nuestras vidas. ¿Qué hicimos en este cuerpo? ¿Qué hicimos con este cuerpo mientras estábamos vivos? Porque ya muertos pueden decir, es que no hay, que es todo en vida, en este cuerpo. Si el cristiano con dificultad se salva, dice la palabra de Dios, ¿qué se espera de los incrédulos?
de aquellos que se han dejado engañar simplemente porque no les conviene oír la palabra de Dios. Es que, pues déjame decirte que ahí está la vida eterna. Déjame decirte que el enemigo lo que quiere es destruirte. Él te pone y te hace los milagros que tú quieras. ¿Quién? El enemigo. ¿También hace milagros? Oh, claro que sí. Tiene poder. Y agarra la forma que él quiera. O que tú quieras ver. En tu mente. En tu corazón. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Que Dios ha mostrado su amor y nos deja todo establecido en una manera para que entendamos que el amor de Él es constante y fiel. Pero lo entendemos. O simplemente porque vino alguien y dijo, es que somos evolución, es que nos trajeron quién sabe quién, o venimos de quién sabe dónde. Cuando la palabra de Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Así fue como empezó la humanidad. Sí, vivieron en cuevas, ciertamente que sí, pero no eran lo que se dice. Pero eso depende de cada quien querer averiguar, informarse. ¿Ustedes creen que la gente o el enemigo que nos quiere controlar, que nos quiere manipular, nos va a decir la verdad? Obviamente que no. Va a buscar la manera de que haya división en el ser humano con el ser humano. ¿Para qué? Para que haya división entre el humano y Dios mismo. Ese es el punto, por eso vosotros de vuestro padre el diablo sois, ¿verdad? Dice Juan 1:13. Dice la palabra de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. Más de Dios. Gracias. Aquellos que escuchamos la palabra de Dios, que buscamos, analizamos y estudiamos qué es lo que buscamos, la verdad. Porque el enemigo, entre más ignorantes estemos, entre más ocupados estemos en las cosas terrenales, mejor para él. El engaño funciona y funciona muy bien. La riqueza ahí está en el poder, ándale, vuélvete famoso, tú. Y Dios quedó en un lado. Y bueno, es que Dios es Padre, sí, Dios es Padre, pero de aquellos que hemos aceptado a su Hijo como su único y vasto Salvador. No hay otro camino, no hay otra verdad. Lo único que hay es el consejo bíblico para aquellos que quieren. ¿Qué dice Mateo 22, 37, 39? ¿Me lo leíste ahorita? No fue sí, ese es el primer mandamiento, que es el punto donde iba, que nos dice, mira, esto es lo que tienes que aprender primero, amar a tu Dios, a tu Creador, a aquel que te permite estar vivo, a aquel que te suple las necesidades terrenales también, a aquel que te permite abrir los ojos cada mañana, a aquel que su misericordia es constante para contigo. No quieres conocerlo, no quieres saber de él. Por eso, pues vimos en Isaías que dice que a lo amargo le dicen dulce, y a lo dulce amargo, a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Por qué? Porque es el engaño del enemigo para tener cegado. Repito, el ser humano entre más ignorante esté de las cosas, de cualquier cosa, terrenal o espiritual, cualquiera lo manipula, cualquiera lo saca, cualquiera lo mueve y hace pelear entre los mismos. ¿Qué hace el enemigo? ¿Por qué son las guerras? ¿Por qué son los problemas entre los humanos? ¿Quién los provoca? Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra qué? Huestes espirituales, principados, potestades, todos esos que están, no los vemos, pero ahí están, constantes. Nosotros queremos hacer lo bueno y viene y no, ¿para qué? No vas a sacar nada. ¿Para qué le ayudas? Nada, déjalo que sufra o déjala que sufra. ¿Para qué te preocupas? Eso no es tu problema. Y es problema de todo ser humano ver por los humanos. Ama a tu prójimo, el segundo mandamiento, como a ti mismo. Ahora, si aprendemos a amar a Dios, aprendemos a amarnos nosotros, que es el versículo que amarás al Señor tu Dios. Y aprendes a amarte a ti mismo, puedes amar al prójimo. Porque si no te amas tú mismo, ¿cómo vas a amar al prójimo? Sí, pues no dice que ames al prójimo más que a ti mismo. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque si aprendes a amar a Dios, aprendes a amarte
En otras palabras, aprendes a amar. No es la conveniencia, no es lo que yo quiero, no me gusta a veces, pero es lo que Dios requiere. Sus mandamientos no son pesados cuando nos disponemos a querer hacerlos. Juan 11, 25 y 26. Dice la palabra de Dios, dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Gracias, mija. Y fíjese bien la pregunta que hace al último. ¿Crees eso? Yo soy que la resurrección, ¿quién dijo el Señor? Aunque estés muerto, vivirás. Pero ¿cómo? ¿Cuáles son los requisitos? Es que muchas veces queremos al Señor que nos salve, que lo queremos como Salvador, pero no lo queremos como Señor. No queremos someternos a las enseñanzas bíblicas. Dice el mundo, es que están adoctrinándonos, es que quieren adoctrinarnos. Bueno, es una doctrina, es una enseñanza espiritual, ciertamente, para vivir una vida de acuerdo, para que sea la guía esa vida para llegar a la vida eterna en Cristo Jesús. Pero, ¿la quieres? Eso depende de cada quien, no es de que tienes que, porque muchos dicen, es que nos adoctrinan, es que nos exigen, no, esto es voluntario. ¿Lo quieres? ¿Lo entiendes? ¿Lo quieres? Porque primero hay que entenderlo. Porque si no lo entendemos, pues no estamos haciendo nada bien. ¿Qué se necesita? El conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué dice? Es que dijo alguien que la Biblia, es que dijo alguien que Jesús, es que dijo alguien que Dios. No es que digan, tú infórmate. Porque lo que está en juego es tu alma, la que tiene eternidad. No este cuerpo aquí se queda. De lo que hay aquí nada nos llevamos. Lo que podemos llevarnos que está aquí la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestro subconsciente o como lo queramos ver, en nuestra alma. De otra manera, hagas lo que hagas o hagamos lo que hagamos. Podemos ser los seres más buenos del mundo. Podemos regalarle todo lo que tenemos a los pobres. Pero no es que no es por obra, dice Efesios 2, 8, 9, para que nadie se gloríe. Es don de Dios. Pero lo quieres entender, lo queremos entender, pues eso depende de cada quien. Dice el versículo 2 de 5 de primera de Juan, capítulo 5, versículo 2. Dice la palabra de Dios, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Fíjese bien cómo, gracias. Y que es uno de los puntos que me gusta hacer mucho énfasis en los mandamientos. Porque empiezan los mandamientos, no. Queremos milagros, queremos no sufrir, queremos bendiciones. Pero vienen los mandamientos que Dios nos pide y no. Por eso digo, lo queremos como Salvador, al Señor, pero no lo queremos como Señor nuestro. Por eso allá en Santiago dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. En Santiago 4:7. Pero la primera palabra que nos dice ahí es bien difícil para el ser humano. Someteos. No nos sometemos a nuestros padres terrenales, no a aquellos que vemos. ¿Cómo nos vamos a someter a Dios si no lo vemos? Queremos verlo, queremos que nos castigue, y luego, es que yo no creo que a conveniencia, no es para vernos intelectuales, para vernos importantes. Es que no creo que haga Dios sin darnos cuenta el error mortal que estamos cometiendo al negar que hay un Dios verdadero, al negar que hay su Hijo Jesucristo, al negar que hay un Espíritu Santo que es el que viene y mora en el creyente. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo muere en nosotros, cuando entendemos, porque se trata de entendimiento, no de emociones y sentimientos, que aunque tiene mucho que ver las emociones y los sentimientos, es por conocimiento, por entendimiento, por disposición propia. Pero porque alguien me dijo, porque alguien dice, es que nos mintieron, hasta para escribir libros utilizan al Señor para vender un video, sin tomar en cuenta que Dios es todopoderoso y que todo lo que digamos y hagamos en este mundo se nos va a tomar en cuenta.
A veces no entendemos nada, ¿verdad? Dice 1 Juan 2:5. Dice la palabra de Dios, mas el que guarda sus palabras, el amor de Dios está verdaderamente perfecto en él. Por eso sabemos que estamos en él. Fíjese bien, gracias, mía. Porque guarda su palabra, los mandamientos. ¿Quién es la palabra? Cristo encarnado. ¿Quién es Cristo? El verbo encarnado. El aliento de Dios, la esencia de Dios, que le dio un cuerpo para que viniera a este mundo, para que nos dijera lo que Dios nos quiere decir. Porque Dios no quiere hablar con nosotros. Dios sabe que por su santidad nos consume a causa del pecado que existe en el ser humano. Nos consume, nos deshace con su aliento. Pero le dio un cuerpo para que viniera y dijera, mira, esto es lo que quiero para ti, pero ¿tú qué quieres? Es que no es a fuerzas. Es que los pastores, no. Usted conozca, busque, infórmese. Pues por eso que yo no digo que vengan, estén. No. ¿Quieres la palabra de Dios? Aquí está. No la quieres, es decisión propia. Pero es vida eterna en Cristo Jesús. La quiere, cada quien, que aquel que la quiera, pues aquí está. ¿Por qué? En 1 de Juan 4, 8 y 9. Dios no nos ama. Claro que nos ama. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios hacia nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Entonces vemos que la palabra de Dios nos enseña que el amor de Dios es constante. No es ahorita, o porque esto, porque no. Es constante, así como eres, así como estás, así te acepto como mi hijo. Pero ¿sabes qué? Por eso envía a mi hijo para mostrarte mi amor, enviándolo para que todo aquel que en él cree. Son requisitos que Dios ha puesto para el ser humano, si es que quieres. No es que como muchos dicen, es que, y sacan cada cosa. El Antiguo Testamento fue una cosa, estábamos bajo la ley. Pero cuando se trata de hablar mal de la Biblia, lo ponen como si fuera el Nuevo Testamento. Muchos que ni saben de qué están hablando, pero bien que hablan. ¿Qué es la cosa? Que la gente cree lo que oye y cree más la mentira que la verdad. ¿Por qué? No lo sé. Es algo que no entiendo. ¿Por qué el ser humano se deja llevar por la mentira? Aunque sé que, como nos dice Juan 8:44, que vosotros de vuestro padre el diablo sois, y la voluntad de vuestro padre queréis hacer. ¿Quiénes? ¿Sí dice así? Todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón, que no lo conoce, que no sabe, está expuesto. Porque si no es de Cristo, entonces ¿de quién es? Si no es del amor de Dios, entonces ¿de quién es? Y aquel ser lo que busca es tu destrucción y la destrucción de todas las almas de los seres humanos. Y engaña y miente. Y sus ministros, dice un versículo por ahí, se disfrazan todas de ministros de luz. ¿Por qué? Porque es mentiroso y es padre de la mentira. Y al ser humano le gusta, le encanta la mentira, ¿verdad? Por eso es que tenemos que entender de que Dios nos ama, sí, y debemos amar porque hemos conocido a Dios y realmente lo hemos conocido. Hemos aprendido a amar. Si no, lo material nos mueve fácilmente, lejos a veces hasta de la misma familia, dañando a la misma familia, al familiar, a los hijos, a los familiares, amigos y demás que nos rodean. ¿Por qué? Porque no hay amor en aquella persona. No sabe amar. Piensa que sabe amar porque es vanagloria. Es nada más yo, yo. Tenemos que aprender a amar a los demás para tener paciencia y seguir enseñando que Dios nos ama constantemente, porque Dios es amor. El amor de Dios no es por un ratito, no es si es que, no es saber si, no, es constante, pero ¿qué necesitamos? Entenderlo y aceptarlo que es por medio de su Hijo, para poder amar a lo que es nacido de Dios. ¿Quién es nacido de Dios? Todo aquel que es nacido de nuevo en Cristo Jesús. Todos los hermanos, todas las hermanas. Dios ama nada más a los creyentes, no, a los no creyentes también, pero los creyentes, no creyentes quieren amar a Dios. No, su Dios es otra cosa, el dinero, ¿verdad?
Por eso vemos ahí el versículo 9 de 1 de Juan 4:9, dice, en esto se mostró el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Juan 10:10. Dice la palabra de Dios, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén, gracias, mija. ¿Qué dice Juan 5:40? Dice la palabra de Dios, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Y el 39? Dice la palabra de Dios, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Dice, no queréis, y luego dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida y vida eterna, ¿verdad? Es que es lo que debemos entender que Dios, a Romanos 5:8, Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. gracias. Toda la información nos habla de lo mismo y se va a seguir repitiendo. La Biblia es repetitiva por miles de años ya. Y no, otra vez, no nos está pidiendo nada a cambio. Simplemente quiere oír, oiga, no quiere oír. Esa es decisión suya. Es que no tienes que, debería de, porque es cuestión de vida o muerte espiritual. Juan 5:30, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, no puedo yo de mí mismo hacer nada, como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Amén. Ni el Señor hace su voluntad, gracias. Vemos entonces que Él se somete al Padre, se somete a Dios. No vino a hablar lo que Él quería. Vino y dijo lo que el Padre le dijo que nos dijera, que nos informara, que nos guiara, que Él fuera el camino, que Él fuera la verdad, que Él fuera el que nos da la salvación de nuestras almas en el madero, que Él derramó su sangre por nosotros. Pero si lo queremos, si no, pues ¿cómo? Dios nos ama en gran manera, pero pues si no lo entendemos, y si nos aman, sí, bueno, otra vez, ya me lo dijeron, ya lo había oído. ¿Qué dice el versículo 3 de Juan 5:3? Primera de Juan 5:3 dice la palabra de Dios, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. No son gravosos, penosos o pesados. Mateo 11:30. Dice la palabra de Dios, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gracias, porque es fácil, no son penosos, es liviano. ¿Pero qué se necesita para que sea liviano? Disposición, el querer escucharlos y aplicarlos a nuestra vida. Juan 14:15. Dice la palabra de Dios, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, gracias. Si me amáis, segunda de Juan, versículo 6. Dice la palabra de Dios, y este es amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en él, como vosotros habéis oído desde el principio. Fíjese bien cómo nos va diciendo, gracias, que el amor de Dios es constante a cada instante y la Biblia lo habla, lo dice, lo confirma, nos lo afirma, pero vuelvo a repetir, ¿y de quién es la decisión? Dios ya ha hecho todo lo necesario para que el ser humano tenga el camino libre y la entrada franca o libre al reino celestial. La cuestión es, ¿cumplimos los requisitos que Él nos pide que cumplamos? ¿O queremos hacer lo que nosotros queremos, la voluntad de nosotros y la voluntad del enemigo? Es la voluntad de Dios que busquemos hacer su voluntad, ¿verdad? Por eso dice, y este es el amor de quién, de Dios, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor como vos habéis oído desde el principio. Desde el principio. Es necesario que entendamos, entonces, ahí en 1 Juan 2:24. Dice la palabra de Dios, pues lo que habéis oído desde el principio sea permaneciente en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. En el Hijo y en el Padre. Gracias. Pero ¿cómo podemos permanecer en el Padre? Si en la primera de cambio ya, es que Dios no me oye, es que Dios, no.
Primeramente tenemos que entender que Dios es justo y verdadero y Él nos va a dar lo que necesitamos, va a suplir nuestras necesidades, no va a suplir nuestras necesidades. Lo que necesitamos, lo diario, lo que necesitas, alimento, el techo, la ropa, pero ¿qué necesitamos hacer? Buscarlo constantemente, buscarlo y estar verdaderamente en Él, en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Ya le leímos 1 Juan 2:24, ¿verdad? Porque lo habéis oído desde el principio, ¿verdad? O sea, es algo que hemos oído siempre. El versículo 4, ¿qué nos dice? Primera de Juan 5:4 dice la palabra de Dios, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. ¿Cómo viene la fe? Gracias. Dice la palabra de Dios que por el oír y el oír la palabra de Dios viene la fe, viene el ser humano. Pero si no queremos ni oír nada de Dios, ya me leíste Juan 16:33, ¿no? ¿Verdad? Dice la palabra de Dios, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Más confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, aflicciones, problemas. Más cuando somos cristianos nos buscan los problemas, nos hallan fácil a veces. Lucas 9:23. Dice la palabra de Dios y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Fíjese bien, gracias. Y decía a todos, si alguno quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mateo 10:38. Mateo 10:38 dice la palabra de Dios, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma no es digno de mí. El que no acepta, gracias, el que no acepta a Cristo como su único y Salvador, no puede. No puede, aunque diga lo que diga, es que yo me porto muy bien, es que yo soy muy buena gente, es que yo hago muchas obras. No, no se trata de eso, se trata de convicción, se trata de conocimiento. No estoy diciendo que el hacer cosas malas simplemente es aceptar a Cristo ya. Si nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, lo que viene a habitar en nuestro corazón es como una semilla que va creciendo y que va dando ¿qué? Frutos, frutos. Allá en Santiago dice que la fe sin obras es muerta, pero no las obras que dice Efesios, sino las obras por la salvación, no para salvación. Hay que tener en cuenta que cuando hay frutos en las personas, tienen que ser de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Lucas 9:23. Ya me lo leíste, ¿verdad? Perdón. 10:38 también ya me lo leíste, ¿verdad? El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, ciertamente. Si no me aceptas, pues ¿cómo? Mateo 16:24. Dice la palabra de Dios, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Gracias, mija. Vemos cómo y lo repite no nomás en un solo evangelio. Lo vemos en los evangelios que quieres venir en pos de mí. Mira que en mí tendrás paz, porque yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. ¿Lo quieres o no lo quieres? Eso depende de cada quien. Suena muy cuadrado ya o constantemente lo digo, pero es que es una realidad. A fuerza nada. Voluntariamente, ¿sí? ¿Qué dice el versículo 5 de Primera de Juan? 5:5. Dice la palabra de Dios, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree en Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Gracias, mija. ¿Quién es el que vence al mundo? Dijo el Señor, confiar en mí. Yo he vencido al mundo. Si estamos en Cristo Jesús, somos más que vencedores, ¿verdad? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Muchas veces nos conformamos con eso y ya. Pero si ahondamos y vemos palabra por palabra y le damos el sentido a cada palabra, nos damos cuenta que nos está diciendo
una gran enseñanza, ¿verdad? Por eso dice allá en 1 Juan 4:15. Dice la palabra de Dios, cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios. Gracias. Dios está en él y él en Dios. Pero ¿cómo? Ya vimos muchas veces que es por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo? Entendiendo, poniendo atención a la palabra de Dios para que pueda florecer en nuestro entendimiento que Dios es verdadero. Porque el corazón, el centro del ser humano, no es el corazón que bombea la sangre, es el centro del ser humano, donde están los asientos de los sentimientos, las emociones y el intelecto. Ahí es donde está toda la razón, donde se desarrollan las luchas. Hago, o no hago, si hago, o no hago, eso depende, es una lucha constante, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 10, 9 y 10? Dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Amén. Se cree, se confiesa. Lo que pienso lo digo, lo confieso, para salvación. Entonces, ¿qué es lo que entendemos? Que lo que haya en nuestra mente, en nuestro corazón, en el centro del ser humano, es lo que va a expresar la boca, a decir. Por eso es necesario que entendamos, lo entendamos bien, que Cristo es el único camino, es la única verdad y en Él está la vida eterna. ¿Qué dice Lucas 6:45? Dice la palabra de Dios, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Porque, gracias, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón verdaderamente? No se trata de chantajear con sentimientos o emociones o de buscar algún provecho material o personal de mi parte o de nuestra parte. Es enseñar, compartir lo que nosotros entendemos y sabemos, que en Cristo Jesús está la salvación de nuestra alma. ¿Que vivimos en lo terrenal? Claro que sí. Estamos en este mundo, dijo el Señor ahí en Juan 17, pero no somos de este mundo. Estamos aquí y vamos de pasada, porque vamos rumbo al reino celestial. Aquellos que hemos entendido que solamente en Cristo está la salvación de nuestra alma. Que hemos entendido que Dios nos ama de tal manera que envió a su propio Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero el amor de Dios es constante. ¿Pero qué se necesita? Convicción, fe. ¿Qué es fe? Creer verdaderamente. Buscar entender. No nomás oír y a conveniencia, pues no me conviene eso. No lo agarro. Muchas de las veces no nos conviene por el momento, pero a la larga vemos los resultados. No sé qué hay en su corazón. No sé qué pensamiento tenga o qué idea tenga acerca de Dios y de su Hijo Jesucristo y de su Espíritu Santo. Pero déjame decirle que estamos de pasada. Cada día, si analizamos nuestro ser en este mundo, vemos que vamos cambiando, vamos caminando hacia adelante, que no hay paso atrás, que todo es hacia adelante. El que nace va a morir y para morir necesitamos estar seguros a dónde vamos. ¿Lo está usted? Eso depende de cada uno, no de mí, ni juzgar a nadie, pero sí decirle que Dios los ama a todos y Él no quiere que ninguno se pierda y que solamente en Cristo está la salvación de nuestra alma. Señor, oremos y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, tu amor, tu bondad y tu paciencia. Bendice a mis hermanos, donde quiera que estén, a tus siervos, aquellos que están llevando a cabo enseñanza de tu palabra, aquellos que verdaderamente están dispuestos a hablar de ti, de tu palabra, de tu Hijo, de tu amor, de tu bondad. ¿Sí? Bendice a todos mis hermanos, donde quiera que se encuentren, alrededor del mundo. Sé con ellos, con tus misioneros, con tus evangelistas, con tus ganadores, todo aquel que esté involucrado en tu ministerio. ¿Sí? Bendícelo, prospéralo, cuídalo y guárdalo, sobre sus necesidades, sana enfermedades y sé con ellos. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de nuestros pecados. Amén.